Muy bien, vamos a continuar. En mi planificación yo no comprendí un calendario escolar. ¿Ustedes han hecho el calendario escolar con materiales en otro curso, niñas? Jocelyn, ¿Cómo dijo, señor? Disculpe. ¿ustedes han hecho el calendario escolar en materiales en otro curso? ¿Hicieron su calendario escolar? No, señor. Ah, gracias, muy amable. Es que eso no lo había comprendido yo en mi planificación, pero creo que es necesario también que lo tenga. En algún momento de la unidad voy a acomodar y vamos a desarrollar nuestro calendario escolar y vamos a hacer nuestro material. Tal vez no lo vamos a hacer en material didáctico en grande, pero al menos que lo tengamos digital. Y vamos a hacer nuestro álbum del material del calendario escolar en producción para que podamos ir abarcando estas cuestiones que estamos observando. Muy bien, nos habíamos quedado entonces en esta parte en donde habíamos hablado, ¿verdad? El enfoque pedagógico basado en competencias. Había explicado yo en su momento cómo se desarrolla y cómo nosotros podemos situarlo en lo que es nuestro CNB. Aquí dice representante de este enfoque está centrado por competencias. Se desarrolla en 1960 por Noah Kromsky, perdón, Kromsky, ahí está. Definió la competencia como un proceso interno que depende del contexto en el que actúa el individuo. Entonces acá ya no estamos hablando, dice, centrado en el docente, sino centrado en el estudiante y que va a pasar a ser, ¿verdad? Ya no como algo a futuro, sino algo en el presente. Este profesor de psicología de la Universidad de Harvard se basó en que si se logra identificar los componentes y los niveles que poseen y mueven a los empresarios exitosos, se podrá seleccionar a aquellas personas con la potencialidad requerida y por consiguiente educarlas a que desarrollen estas cualidades. Cuando nosotros vemos que una empresa, por ejemplo, empieza a promocionar un artículo y si este artículo es agradado, por ejemplo, por el público, por la persona demandante, pues empiezan a crear ofertas y ya las ofertas pues ya empiezan a desarrollarse de diferente forma. Ya a usted le venden paquetes, le venden materiales incluidos, le venden formas. Eso es de forma empresarial. Ahora nosotros ubiquémoslo en la educación, ¿cómo nosotros vamos a contextualizarlo? Yo voy a crear todo aquel material que genere un estímulo en que el niño alcance un conocimiento, pero que lo alcance en el momento. Y acá, cuando nosotros hablamos de este contexto, volvemos otra vez a recaer a esta base fundamental, el hacer, el saber hacer y el saber ser. Y esto ya lo habíamos visto en algún momento, ¿verdad? La destreza para escribir, destreza para hablar fluidamente, ¿verdad? ¿Cómo lo va a llevar a cabo? Luego, un buen vocabulario, conocer las reglas de redacción, conocer las técnicas de adecuación y de comunicación, es decir, ya el saber hacer. Si él va a saber hablar, saber en un momento expresarse, pues también lo va a tener que poder desarrollar de una forma estructurada, correcta, ya sea porque sea escrita, porque sea oral, porque sea visual, etcétera, de cómo va a manifestar esa comunicación. Y por ende, sentir placer por comunicar una buena disposición con otras personas. En este caso, ¿verdad? La interacción que se tenga con otro ser humano de forma correcta. Perdonen que a veces saque ejemplos, tal vez no tanto muy puntuales, pero a veces nosotros tenemos, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, una educación, una formación muy bonita. En casa también nos han enseñado valores, ¿verdad? Y principios específicamente. Y en algún momento, no sé, vamos por la calle y si vamos en la calle, en un bus o estamos en algún grupo X, y escuchamos a una persona hablar de forma inapropiada y con unas expresiones tan inadecuadas, tan impropias, que pues molesta, ¿verdad? Y a veces hasta ofende.
Y uno dice, ay Dios, o sea, de verdad, uno a veces se presta en esas situaciones y dice uno, ¿verdad? Sí, o sea, yo tengo oídos para oír, pero no oír cosas impropias, inadecuadas, escuchar un vocabulario, un léxico, ¿verdad? Que no compete a una persona normal. Entonces, eso es porque no se ha tenido, ¿verdad? Realmente este proceso, el saber ser. Muchas veces aprendió a hablar la persona, pero no aprendió a comunicarse correctamente, por lo tanto, lo que expresa es de forma inapropiada, inadecuada, ¿verdad? Y eso se da en muchos contextos, lamentablemente. Por eso es que la educación busca que el estudiante no solo aprenda, lo sepa hacer y que lo sepa expresar o llevar a cabo en un contexto social. Eso es lo indispensable. Entonces, ¿qué es el enfoque centrado en competencias? La educación basada en competencias se refiere a la experiencia eminentemente practicada que necesariamente se enlaza en el conocimiento con el fin de un desempeño. Es decir, después de que ya lo aprendió, definitivamente que lo desarrolle. Sería ilógico que yo le vaya a decir a usted, bueno, por favor, el día de mañana trae usted un sobillo de lana y una aguja de crochet y yo le voy a enseñar cómo vamos a hacer varias puntadas. Y usted aprende y luego solo lo dejé ahí, ¿verdad? Porque a usted no le interesaba, no, de nada le sirvió y yo tengo que darle una utilidad. ¿Para qué le voy a enseñar yo a hacer eso? Bueno, vamos a hacer una bufanda, vamos a hacer un turbante, ¿verdad? Porque hoy en día están de moda los turbantes de lana, ¿verdad? Para poder cubrirse lo que son los oídos y parte de la frente por el frío para no utilizar un gorro por completo. Ya le estoy dando un uso. Le voy a decir, hagamos un morral, ¿verdad? Para que usted guarde, no sé, las calcetas, crayones, vamos a hacer una estuchera, ¿verdad? De crochet. Entonces, ahí vamos a buscarle una utilidad. No es solo hacerlo por hacer, ¿verdad? Antiguamente, y eso siempre les he dicho yo, ustedes lo van a utilizar solo como práctica motriz. Hasta ahí. Porque antiguamente le decían a los pobres niños, cómprense 2 yardas de tela cuadriculada y vamos a hacer un mantel para el Día de la Madre. Y pobre la mamá, ¿verdad? Y cosiendo, haciendo la cruceta. No, la cruceta era para estimular al niño, no para que la mamá lo hiciera, porque no era que hiciera ella su regalo del Día de la Madre, sino estimular a que el niño pueda desarrollar ciertas actitudes. Ese es un fin primordial. Ya después que si la mamá aprendió que qué bonito estuvo y que ella va a ser servietero, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces ahí es como nosotros vamos a estimular esa práctica. En otras palabras, la teoría y la experiencia práctica ya nosotros se vincula, ¿verdad?, a una utilización de la misma. Por eso es de que nosotros siempre hablamos de teoría práctica, porque si yo aprendo bien la teoría, pues voy a llevar a una práctica. Muchas veces en práctica no nos salen bien las cosas porque no sé la teoría. Les decía la vez anterior, ¿verdad? Cuando hablaba japonés colombiano, que dice él, ¿verdad? Que a veces nosotros no leemos los instructivos y por último, después de que echamos a perder el aparato electrónico, leemos el instructivo. O sea, no, primero teoría y luego práctica. O sea, un seguimiento, una guía establecida. Eh, en algún momento les decía, van ustedes a tener alguna situación, alguna prueba en donde solamente les va a pedir que lean su nombre, que sigan paso a paso la lectura sin hacer nada. Y van a encontrarse con alguien que no leyó y que desarrolló todos los ejercicios cuando al final solo tenía que dar respuesta en algo. ¿Por qué? Porque no se lee. Entonces, si nosotros vamos enfocados a una competencia, tenemos que llevar paso a paso el desarrollar, el comprender, el llevar a cabo a una práctica para después que esa práctica se dé, ¿verdad? En un contexto social. Y aquí la imagen nuevamente, ¿verdad? Nos hace alusión a ello. Dice entonces, la imagen nuevamente, saber qué, saber cómo, saber cuándo y saber para qué. Saber qué es lo que vamos a aprender, saber cómo lo vamos a desarrollar, saber cuándo, en qué momento lo vamos a utilizar y para qué, pues para las distintas modalidades que nosotros podamos tener en la vida.
porque esta herramienta me tiene que servir a mí para dar solución a mi diario vivir y es aplicada en todos los momentos. Por eso es que nosotros hablamos mucho sobre el ABP hoy en día, el aprendizaje basado, ¿verdad? En problemas, porque ese problema tiene que cubrir todas las áreas. Y esto también lo he mencionado, les he dicho que si usted va a trabajar un curso de matemáticas, integre ahí lenguaje. Si usted va a trabajar lenguaje, integre ahí matemáticas, integre ahí lectura, integre usted ahí asociación, integre usted expresión artística, y todos los elementos que nosotros. Continúa, dice, las competencias son un enfoque porque solo se focalizan en un aspecto específico de la docencia, en este caso el aprendizaje y la evaluación. Estos dos elementos son los que aborda. Uno, la integración de los conocimientos en procesos cognitivos, las destrezas y habilidades, que es lo que nosotros ya manejamos, ¿verdad? Cómo se presenta. Los valores y las actitudes de desempeño. Ahí ya estamos hablando nosotros de esa evaluación. La construcción de los programas de formación acorde con los requerimientos disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, ambientales. Es decir, cómo yo lo voy a llevar a desarrollar. Y la orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de calidad en todos los procesos. Que el niño, después de que ya aprendió nuevamente, que ya desarrolló, tenga una aplicación. Después de que aprendió y supo cómo desarrollarlo, tenga una aplicación. ¿En qué? En un aspecto de la vida. ¿Y en qué aspecto de la vida? Pues esa ya va a ser la necesidad personal que tenga de dar respuesta al mismo. Por eso es importante que nosotros trabajemos sobre estas competencias y las competencias son estandarizadas. No es que, ay, es que solo a Marina, ¿verdad? Le voy a dar yo todas las herramientas y a Jocelyn como no mucho me cae bien, ¿verdad? Entonces mejor no, le voy a dar solo la mitad. Y a Rosemary le voy a dar una partecita nada más, ¿verdad? No, o sea, el conocimiento se provee estandarizado. Las herramientas son dadas, solo que cada uno va a utilizar el conocimiento según la necesidad. Puede ser que en algún momento, ¿verdad? A alguien con lo que hablamos se le ocurre una idea y lo lleve a la práctica. No sé, podría ser que a Rosemary se le ocurra, ¿verdad? Ah, sí, la señora dijo algo, ¿verdad? Sí, me interesa eso, lo voy a desarrollar yo por mi cuenta, mientras que las otras personas, pues solo lo llevaron a cabo como una información. Entonces ahí es como nosotros llevamos a cabo esta parte, ¿verdad? O sea, el saber cómo, el saber qué, el cómo lo vamos a aplicar en nuestro entorno inmediato. Muy bien, ustedes me indican si hay alguna duda con respecto al tema. No, señor. No, señor. Muy bien, gracias. Y tenemos entonces, dice, la concepción de competencias bajo diferentes enfoques. Ya la competencia, les decía en las últimas clases anteriores, de que todos los enfoques, todas las teorías en algún momento nos vienen a fortalecer. La diferencia como tal es que vamos a rescatar elementos esenciales para cada una y que no podemos perder de vista, ¿verdad? Que cada una se estableció según la necesidad que fue presentándose. Entonces, sobre ello es que nosotros vamos a trabajar. Muy bien, el día de hoy me voy a quedar hasta aquí, para que en la siguiente clase vamos a ver el enfoque conductual, funcionalista, constructivista y lo que corresponde, ¿verdad? A Gozzi, a Malpica y lo que es la evolución que ha tenido, ¿verdad? Esta misma con el primer autor. En este momento les voy a ceder el tiempo, por favor, para que puedan desarrollar lo que es su resumen en base al enfoque centrado en competencias, para que por último tengamos ya cómo lo denomina cada uno de los enfoques. Trabajemos, por favor, y cualquier situación que se presente, pues me lo hacen saber. Rosemary, no hay ningún problema. Entonces, el día de mañana o la próxima clase, por favor.
Gracias, señor. Muy bien.
Pueden pasar a su siguiente clase. Que tengan una feliz tarde. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias, señor. Feliz tarde. Gracias igualmente. Feliz tarde.